Bueno, ahora expondremos sobre tipos de traumatismo. Podemos dividir los traumatismos principalmente en tres zonas, que serían craneoencefálico, tórax y abdominal. Ahora, hablamos a fondo de traumatismo craneoencefálico. Se define como la patología médico-quirúrgica que presenta una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza, generando un daño estructural. Al traumatismo craneoencefálico también se le conoce como trauma cerrado del cráneo o lesión cerebral. Ahora, para su clasificación, hay varios tipos de escalas que se pueden usar. No hay ninguna específica. Sin embargo, la más usada actualmente es la escala de coma de Glasgow. Esta determina el estado de conciencia y motor del paciente. Por lo que podemos ver, se divide en tres grandes escalas, que sería leve, moderado y severo, como se logra ver en la pantalla. Entonces, además de usar este tipo de escala, hay otro tipo de escalas que no tienen tanta relevancia. Pero bueno, hablando un poco de la fisiología, hay que recordar que la presión intracraneal tiene que ser entre 3 y 15 milímetros de mercurio. Si sobrepasa los 20 milímetros de mercurio, puede tener complicaciones. Y esto sería un estado patológico que se llama hipertensión intracraneal, de la cual hablaremos más adelante. Ahora, otro tipo de doctrina que vamos a usar es la de Monro-Kelly. Esto establece que el volumen intracraneal debe ser siempre constante debido a que el cráneo es una estructura hermética e inexpansible. Aunque hay masas como coágulos que no siempre aumentan la presión intracraneal debido al líquido cefalorraquídeo y la sangre pueden filtrarse por el cráneo. Sin embargo, cuando un coágulo llega a bloquear algún tipo de salida, esto va a hacer que aumente la presión intracraneal de manera rápida. Dentro de las lesiones las podemos clasificar como lesión primaria o secundaria. En este caso, una lesión primaria es aquella sobre alguna estructura del cráneo debido a un efecto biomecánico o por el efecto de aceleración. Y esta se puede subdividir en dos, las cuales son focal y difuso. Por ejemplo, una contusión cerebral entraría en el grado focal y una lesión axonal difusa, pues en el estado difuso. En el caso de una lesión secundaria, se clasifican a estas como una alteración metabólica molecular en algún proceso inflamatorio. Casi siempre tienen que ver con los aminoácidos como el glutamato o cuando se activan los receptores NMDA y AMPA, y esto causa que se aumente la permeabilidad de la membrana. Esto puede estimular la necrosis y pues por lo tanto una despolarización inadecuada. Cuando pasa esto, también entra en estado de estrés oxidativo, y esto que nos dará como resultado radicales libres que pueden ocasionar diferentes lesiones. Ahora, ¿qué otro tipo de patologías podemos encontrar? Sería el deterioro retardado. Esto es común encontrarlo en pacientes que no refieren ningún signo ni síntoma. Sin embargo, cuando se encuentran en el estado de observación, se nota un completo deterioro, es decir, su escala de coma de Glasgow empieza a bajar. Esto se puede ver tanto como en que balbucean, no tienen una adecuada comunicación, se pueden ver en sus pupilas, pueden dejar de estar no reactivas e incluso con un poco de parestesia. Esto se debe de confirmar con un TAC, una tomografía axial computarizada, debido a que podemos ver si no hay presencia de algún tipo de lesión que no vimos antes. Todo paciente que no presente signos, pero que se tenga evidencia que tuvo un tipo de traumatismo, se debe evaluar mínimo por 24 horas. Si no presenta ningún tipo de deterioro neurológico, se le hace un TAC de control, y en caso de no presentar ningún tipo de lesión, se puede dar de alta. Ahora, otro tipo de patología que es normal encontrarnos es la hipertensión endocraneana. ¿Esto qué quiere decir? Aumenta la presión intracraneal, y esta puede ser difusa local. La difusa es cuando en general en todo el cráneo hay un aumento de líquido, lo cual va a hacer que la presión aumente y puede causar daño en diversas estructuras, que es algo normal de
en un tipo de hipertensión difusa, el deterioro de la conciencia, papiledema, reflejo de Cushing o un signo de alienación cerebrotonsilar. En el caso de que sea focal, solo sea una parte del cerebro, una parte del cráneo, y esta afecta a estructuras vecinas y puede ocurrir un fenómeno de desplazamiento. Los signos son casi los mismos que las difusas, sin embargo hay que sumarle convulsiones focales, hemiparesia contralateral de la lesión, es decir, si la hipertensión está generada por un aumento de la presión en el hemisferio derecho, posiblemente encontremos una hemiparesia en la región izquierda, y también podemos encontrar signos de herniación. Ahora, dentro del tramo craneoencefálico tenemos muchos tipos de lesiones. Estos son los más comunes. Vamos a evaluar un poquito más a fondo cada uno. En cuanto a fracturas de base de cráneo, estos deben de ser evaluados por un experto. Sin embargo, nosotros en el servicio de urgencias tendremos que saber tratarlas un poco, hasta que llegue el experto. Hay ciertos signos y síntomas que nos pueden indicar la presencia de alguna fractura. En el caso de que sea una región anterior, podemos ver una esquimosis periorbitaria, es decir, este tipo de moretones o edema o hematoma alrededor del ojo, rinorragia, ceguera y anosmia. Esto nos da indicación de que la parte anterior puede tener una fractura. Si es en la zona media, podemos ver otorragia, hemotímpano, hipoacusia, estrabismo, parálisis facial periférica, entre otros síntomas. Y en el caso de que sea en la parte posterior, podemos tener el signo de Battle, que es un hematoma a la altura de la apófisis estiloides, y también podemos ver lesiones en el par 9 y 12. Otro tipo de lesión que podemos encontrar comúnmente es el hematoma epidural. Esto es la acumulación de sangre entre la cara interna del cráneo y la dura madre. Esto se debe diagnosticar por medio de una tomografía extracomputarizada, y dentro de esta vamos a ver una lesión biconvexa hiperdensa. El tratamiento para un hematoma epidural es completamente una craneotomía descompresiva. Esto va a ayudar a disminuir la presión y por lo tanto disminuir la probabilidad de lesión de estructuras internas. El cuadro clínico de un hematoma epidural es anisocoria, hemiparesia contralateral a la lesión, midriasis ipsilateral, y la etiología más frecuente de un hematoma epidural es la ruptura arterial de algún vaso sanguíneo intracraneal. Ahora, es importante decir que no solo estos tipos de síntomas y signos nos van a ayudar para su diagnóstico. El diagnóstico definitivo tiene que ser por medio de una tomografía. También tenemos el hematoma subdural. Esta es igual a la acumulación de sangre, pero en el espacio subdural. Y la etiología más común es la lesión en los plexos venosos subdurales o en las venas puentes que conectan a los senos durales. Al igual que con el hematoma epidural, el diagnóstico se debe hacer por una tomografía y puede verse en este caso hiperdenso o hipodenso, y lo que lo caracteriza es su forma de semiluna, y en este caso, en vez de estar entre la cara interna del cráneo y la dura madre, se encuentra del otro lado, entre la dura madre y la aracnoides. Dentro de este tipo de hematoma tiene una mejor probabilidad de vida. Sin embargo, se subdivide en base al tiempo, no en el tamaño. Se considera un hematoma subdural agudo cuando tiene menos de 24 horas del trauma. Cuando tiene entre 24 horas de trauma y 7 días se considera subagudo, y crónico si lleva más de una semana con el hematoma. Sin embargo, cuando son de este tipo, es importante su tratamiento debido a que tiene una alta tasa de mortalidad. Un hematoma epidural tiene una tasa de mortalidad mucho menor en comparación al subdural. Otro tipo de lesión que podemos ver comúnmente en los accidentes automovilísticos es la contusión cerebral. Esto se ocasiona por un mecanismo contragolpe, como se logra ver en la imagen izquierda. Y en gran escala se divide entre hemorrágico y no hemorrágico. Y en el caso de una tomografía se ve de manera elíptica y tiene un edema perilesional. Ahora, para todo traumatismo craneoencefálico,
siempre se debe realizar una tomografía axial computarizada, esto para evaluar las lesiones internas del cráneo. La radiografía no es tan útil debido a que, por ser una zona ósea, no es de mucha utilidad. Lo único que nos podría dar son indicativos de fracturas del cráneo. Entonces, otro tipo de estudio también debe ser la monitorización de la presión intracraneal. Esto se hace por medio de la colocación de un catéter, que lo explicaremos más adelante. Y como todo paciente, debemos de mandarle laboratorios, tiempo de coagulación, gasometría, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos para su correcto manejo. En el caso de urgencias, los primeros 60 minutos después del trauma se le conocen como hora dorada, debido a que es donde el paciente se va a ver qué tantas probabilidades tiene de sobrevivir y es fundamental el adecuado manejo. Siempre, como primer contacto, se debe priorizar la vía aérea, la respiración y la circulación. Entonces, debemos evitar la broncoaspiración. Es importante recordar que si se va a tener una fractura de base del cráneo, no se debe de dar por ningún motivo algún tipo de sonda nasogástrica debido a que podríamos lesionar el encéfalo. Entonces, debemos tenerlo muy en cuenta. También debemos de controlar la hemostasia, manejar los datos de hipotensión, que podríamos dar un manejo adecuado con líquidos. En el caso de que presente dolor, dar algún tipo de emergencia y oxigenoterapia en caso de que su saturación sea baja. Una vez llegado a la sala de urgencias, se debe de evaluar cada 48 horas si es que no ha perdido conciencia, no presenta cefalea o tiene una amnesia pretraumática, o también si no tiene ningún tipo de focalización neurológica. En caso de que un paciente presente lesiones que atenten contra su vida, se deben tratar de manera inmediata. Y aún así, a cualquier tipo de paciente que presente algún tipo de traumatismo craneoencefálico se le deberá realizar una tomografía axial computarizada de control. Ahora, el manejo quirúrgico para los pacientes con trauma de cráneo. Hay dos tipos de tratamientos. Una es la craneotomía descompresiva, que en sí es hacer un corte de cráneo para ayudar a aliviar la presión, que es la imagen que vemos a la izquierda. Otra alternativa es la colocación de un catéter por ventriculostomía, que es la imagen de la derecha. Ahora hablaremos del traumatismo torácico. La Guía Práctica Clínica en actualización 2017 lo define como cualquier lesión producida en la pared torácica en órganos o estructuras intratorácicas por fuerzas externas de aceleración, desaceleración, compresión, impacto de baja y alta velocidad o electrocutamiento. Se puede clasificar de diversas maneras. La más usada es abierto o cerrado, haciendo referencia a si fueran hechos por armas de blancas o de fuego, o también a si son penetrantes o no penetrantes. También se pueden basar en el mecanismo de lesión, pero esto es un poco más específico. Al momento de la evaluación, debemos de basarnos en el esquema del ATLS, que prioriza Airway, Breathing y Circulation. Es decir, debemos de despejar la vía aérea primero, después priorizar la ventilación y de ahí la circulación. Debemos de examinar de primera mano si no hay lesiones que comprometan la vida y en dado caso tratarlas, ya se hace una hemorragia o algún tipo de urgencia médica como puede ser una hemotorax a tensión, entre otros. Se debe de exponer completamente el tórax y el cuello del paciente para ver si no hay datos de ingurgitación yugular o si hay problemas al momento de la expansión de la caja torácica. En el caso de que haya trauma, debemos de priorizar la inmovilización cervical para evitar algún daño durante la evaluación. También debemos de evaluar todas las lesiones, tanto craneales como abdominales. Al momento de la evaluación, debemos hacer una cinemática del trauma. Esto, ¿en qué nos puede ayudar? Inferir sitios de lesión, qué tipo de mecanismo de lesión tuvo el paciente, cuánto tiempo ha transcurrido desde que ocurrió el trauma, y también nos ayuda a saber los signos vitales actuales y anterior para saber si ha habido una descompensación, al igual que el estado neurológico. Para los estudios diagnósticos hay varias formas. Siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente, podemos usar una radiografía de tórax para saber
la composición de la caja torácica y un poco del parénquima y el espacio pleural. También podemos usar una ecografía FAST, la cual nos ayuda a visualizar líquido libre en el pericardio y en los recesos claustrofónicos del abdomen. Esto nos ayuda para saber si tenemos un hemotórax, un neumotórax o, en dado caso, tenemos líquido libre y necesitamos una pericardiocentesis. Esto lo vamos más adelante. Todos los estudios adicionales dependerán del estado del paciente y de las sospechas que el médico presente. Durante la evaluación secundaria. En este caso es cuando el paciente se encuentra estable. Hay casos que son de urgencia en los que todo esto se va a saltar. Pero en la evaluación secundaria podemos pedir una gasometría, placa de tórax de pie, monitorización de la oxigenación y un electrocardiograma para descartar cualquier tipo de concominancia. Ahora, una de las patologías más comunes que no llegan es un tórax inestable. Esto es cuando el tórax pierde estabilidad debido a varias fracturas, pueden ser costales o esternales. En este paciente se produce una falla respiratoria tanto por el dolor como por la poca estabilidad de la caja torácica. En este caso, el dolor va a producir atelectasias e hipoxias. Entonces, por lo tanto, el tratamiento es priorizar la secreción de las vías respiratorias, producir analgesia para favorecer la respiración y, en dado caso, si el paciente lo requiere, asistir con ventilación mecánica. La intervención quirúrgica de este tipo de pacientes está en constante debate. Hay referencias que lo recomiendan y hay referencias que no. Lo que sí es que se pueden fijar las fracturas para que después sean evaluadas por un especialista. Entonces, recordad, el tratamiento es la analgesia. Podemos empezar desde vía oral y llegar hasta una vía epidural. Se debe dar ventilación mecánica asistida en caso de que el paciente lo requiera y se recomienda la reducción de las fracturas. En caso de sospechar de contusión pulmonar, no se debe de agravar el edema. Entonces, en este caso se contraindican los cristaloides y en caso de que el paciente requiera alguna transfusión, se recomienda por mucho el uso de sangre o plasma. En este caso se deben de usar 100 centímetros cúbicos para la reanimación y 50 centímetros cúbicos cada hora para el mantenimiento. En caso de que presente sobrecarga de líquidos, se debería de tratar con furosemida. Esto para evitar el edema. Bueno, una de las patologías más comunes en los pacientes con trauma de tórax es el neumotórax. Estos pues tienen muchas divisiones. En este caso el que nos interesa es el neumotórax traumático o adquirido. Para saber cuál es la gravedad de este tenemos muchísimas clasificaciones. Las más usadas son Light y Rare. Estos se basan en ver el ápex y la pleura. Dependiendo de la distancia entre estos, se puede decir si es un neumotórax grande o pequeño. Pero ahorita hablamos un poco más de ello. Bueno, un neumotórax simple. ¿Qué es esto? Es cuando tenemos aire en el espacio pleural y puede ser ocasionado por un trauma de aorta cerrado. Como se puede observar en la imagen, entre el espacio pleural y el pulmón podemos ver que hay una zona llena de aire. Esto causa el colapso del pulmón y no permite su correcta expansión. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de casos? Se debe colocar una sonda pleural conectado a un sistema de una presión negativa, lo cual puede ser una trompa de agua o pleural bag o el material con el que se disponga. Esto debe de ser hecho por un cirujano debido a que es un procedimiento invasivo pero no de tanto riesgo. En caso de que el neumotórax sea pequeño, no se recomienda tanto la colocación de la sonda pleural. En este caso se recomienda la reanimación con líquidos y oxigenoterapia. Y se debe de estar evaluando constantemente para ver que no crezca en magnitud. Y se debe realizar una placa de tórax de seguimiento. Si el neumotórax simple no es tratado o se aplica presión positiva o incluso por la mala colocación de una sonda pleural, esto puede producir un neumotórax a atención. Es importante decir, un neumotórax a atención es una urgencia médica y se debe de descomprimir lo más pronto posible.
Como podemos ver, en este caso el pulmón se ve claramente mucho más colapsado. Y a diferencia del neumotórax simple, este va a desplazar el mediastino, lo cual va a tener problemas en la circulación. En este caso disminuye el retorno venoso, por lo mismo el desplazamiento del mediastino. Se produce el colapso pulmonar y pues el aumento de la presión pleural. En este caso, antes se recomendaba que se usara una toracocentesis a la altura del media clavicular en el segundo espacio intercostal. Actualmente, con las nuevas actualizaciones, la recomendación es entre quinto y sexto espacio pleural, línea axilar media, hacer una punción. Esto con el fin de descomprimir el pulmón. En caso de que esto no se trate, por el desplazamiento del mediastino podemos llegar a provocar un shock obstructivo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un neumotórax de extensión? Va a ser dolor torácico, disnea, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea por el movimiento del mediastino, disminución de los ruidos respiratorios, elevación del hemitórax sin elevación de los ruidos respiratorios y distensión de las venas del cuello, por lo mismo de la mala circulación. Ahora, la causa más común de un neumotórax de tensión puede ser tanto el trauma como una ventilación positiva en pacientes con lesión pleural visceral. Entonces, como dije antes, actualmente se recomienda una punción entre el quinto y el sexto espacio intercostal. Para esto se recomienda el uso de un catéter de 5 centímetros de largo y alrededor de 14 French de diámetro. Este diámetro va a ser mayor en caso de que tengamos líquido, de que sea un hemoneumotórax o algún otro tipo de patología en la que se vea la introducción de líquidos. Ahora, el paciente requiere constante monitoreo para descartar posibles complicaciones. ¿Sí? Esto se debe hacer por una persona experimentada, si no corremos el riesgo de perforar otro tipo de estructuras. En caso de que en vez de aire tengamos líquido o sangre, se le va a conocer como hemotórax. La causa más común es la ruptura de la arteria mamaria, una lesión de columna o una laceración pulmonar. En estos casos el sangrado suele autolimitarse. En caso de no, deberíamos de referirlo a cirugía para un tratamiento inmediato. En este caso se coloca un tubo torácico de gran calibre, entre 36 y 40 French para evitar su obstrucción. Y la necesidad de la intervención quirúrgica mayor se determina en base al estado dinámico del paciente. Es importante tener en cuenta qué tan estable está el paciente para saber cómo proseguir. En caso de que sea un hemotórax masivo, quiere decir que la acumulación de sangre es mayor a 1500 mililitros de sangre, se puede requerir una toracotomía. Pero pues esto siempre se tiene que reforzar con el departamento de cirugía. ¿Cómo podemos saber si es un hemotórax o un neumotórax? Aparte de los estudios diagnósticos, podemos hacerlo por medio de la percusión. En caso de que suene de un tipo matiz, podemos indicar que es hemotórax. Si suena con hiperresonancia, podemos pensar de un neumotórax a tensión. Entonces, siempre debemos de favorecer la restitución de líquidos y la descompresión del tórax. Esto para permitir la correcta expansión del pulmón. Otro tipo de lesión es la contusión pulmonar. Esta se presenta con menos frecuencia, pero no es raro verlo. Esta compromete la función respiratoria y se suele ver sangre en los alvéolos. Esto debido al mismo mecanismo de lesión. Esto que nos ocasiona hipoxia, puede ser hemoptisis, taquimia y broncorrea. El tratamiento es administrar analgesia para abordar las posibles lesiones concomitantes. El manejo quirúrgico para la mayoría de los casos se deriva de una toracotomía. Esta se puede considerar inmediata o diferida dependiendo de la urgencia. Entonces, esto se basa más que nada en el tiempo. Como podemos ver, si es inmediato,
es cuando literalmente llega el paciente. Si es entre 1 y 4 horas después del ingreso al hospital, fue una toracotomía urgente. Pero sin embargo, si es después de 24 horas del ingreso, es una toracotomía diferida. Es decir, el paciente no requería algo inmediato, no trae una lesión que pusiera en riesgo su vida. Y por último, hablaremos del traumatismo abdominal. ¿Cuál es la definición? Es una lesión causada por una fuerza externa sin importar su origen que genera un daño en alguna estructura abdominal. Se clasifica como cerrado o abierto. Es importante también el mecanismo de acción, pero no hay en sí una clasificación específica. En el caso de un traumatismo cerrado o contuso, se produce una combinación de fuerzas que produce una lesión en los órganos internos. Esto ocurre cuando la suma de las fuerzas externas excede las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Cuando son los traumas cerrados, por lo general los órganos que reciben mayor daño son los órganos aquellos que contienen gases, o en el caso de los órganos sólidos son el hígado, el vaso, el mesenterio y el riñón. Por ejemplo, en la mayoría de los traumatismos o accidentes automovilísticos, hay pacientes que por el mal uso del cinturón de seguridad llegan a presentar un signo que se llama huella del cinturón, y en estos casos presentan una lesión en las vísceras huecas, que son entonces aquellas que tienen gas. Cuando son traumas abiertos, en su mayoría pueden ser o por arma de fuego o por arma blanca. Las pacientes que llegan por heridas por arma de fuego tienen una mayor mortalidad que los que vienen por una herida por arma blanca. Las heridas de proyectiles de alta velocidad transfieren una mayor energía cinética que produce una cavitación temporal, y también es importante ver el efecto de expansión dentro del tejido. En el caso de que sean heridas por armas de fuego, es importante ver si tienen orificio de salida. Si tenemos un número impar de heridas por arma de fuego, podríamos inferir que tenemos algún tipo de proyectil todavía dentro del cuerpo. Un número par, por lo general, refiere que todos los proyectiles salieron del cuerpo. Bueno, antes de hablar más a fondo qué tipo de lesiones tenemos, el enfoque topográfico de González y García es muy útil, debido a que nos divide las zonas en toracoabdominal, abdominal, posterior y anterior, y en la zona posterior tenemos la zona lumbar, pélvica y glútea. También hay otros tipos de clasificaciones que nos ven como flanco derecho, entre otras. Sin embargo, esta es una forma muy rápida y precisa de encontrar lesiones. Para la evaluación inicial hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si hay lesiones que ponen en peligro la vida de manera inmediata, debemos de ver si hay alguna existencia de alguna lesión abdominal que sea causante de la hipotensión del paciente, y ver si tenemos signos de peritonitis o hemorragia durante el periodo de observación. Durante el examen físico hay que recordar que al hacer el abdomen se invierte un poco el orden. Empezamos por una inspección, ahí seguimos con la auscultación y después vamos con percusión y palpación. Esto para no modificar los ruidos gastrointestinales. También es importante evaluar la zona pélvica, pero esto lo explicamos más adelante. En el caso de la inspección, debemos desvestir completamente al paciente para ver la zona inferior del tórax y también toda la zona pélvica. Debemos de visualizar tanto anteriormente como posteriormente para evaluar si hay algún tipo de lesión a simple vista. En caso de ver laceraciones, contusiones, abrasiones o cualquier tipo de heridas, debemos de informar directamente al médico y en dado caso realizar el tratamiento correspondiente. Después de realizar una inspección, la cual debería de ser rápida, debemos de cubrir con mantas térmicas para evitar el estado de hipotermia. En el caso de la auscultación, debemos de ver si hay presencia de ruidos intestinales. La sangre o el contenido intestinal podrían producir un hilio paralítico. Y este signo no es patognomónico, debido a que hay varias razones por las que podría no haber un movimiento intestinal. Sin embargo, es una cosa a considerar. Durante la percusión y palpación debemos ver si hay sonidos mates, si hay hiperresonancia o no. Y en base a esto podemos darnos idea de si tenemos algún tipo de hemorragia interna o no. Debemos evaluar también si hay hematomas, si hay dolor o si tenemos algún tipo de lesión.
Cuando hacemos la palpación debemos de empezar de superficial a profunda. La presencia del dolor puede ser indicativo de algún tipo de lesión interna. Hay que colocar una sonda gástrica. Puede ser orogástrica o nasogástrica. La nasogástrica, en caso de que tengamos fractura básica, no se recomienda y se opta por una orogástrica. La función de esto es descomprimir el estómago, darnos información acerca del estado del paciente y también evitar la broncoaspiración. Dado caso que el paciente no esté inconsciente, podremos producir un reflejo nauseoso y producir vómito. Sin embargo, tener la presencia de sangre en la sonda nos puede sugerir hemorragia del tubo digestivo alto. Entonces, esto en cualquier paciente traumatizado es importante priorizarlo. En dado caso de que el paciente igual venga politraumatizado, se recomienda una sonda vesical, sonda Foley, para poder descomprimir la vejiga, poder vaciarla. También para controlar el débito de orina del paciente. También debemos evaluar si presenta hematuria. Sin embargo, esto no podría ser indicativo de algún tipo de lesión del tracto genitourinario. Sin embargo, que no haya sangre en la orina no es garantía de que no haya una lesión. En dado caso de que se presente algún paciente con alguna lesión, tanto sus órganos reproductores como algún otro tipo de lesión que no favorezca la colocación de la sonda, se debe de recomendar el uso de un catéter suprapúbico, esto con el mismo fin de drenar la vejiga. En caso de sospechar de lesiones intraabdominales, se debe pedir una radiografía de trauma abdominal. Su uso es común en ellos por arma de fuego, debido a que marcamos los orificios de entrada y salida y esto nos ayuda a localizar el proyectil. Esto solo se debe hacer si el paciente es hemodinámicamente estable. En caso de que no, primero se debe de estabilizar al paciente. También sirve para evaluar la presencia de aire en el peritoneo. Otro tipo de estudio que se hace, que hace que el paciente no esté tan estable, es una evaluación con ultrasonido focalizado en trauma, o sea, hace FAST. Esto nos sirve para ver si hay líquido libre en alguna zona del peritoneo y si tenemos presencia de hemoperitoneo. En caso de encontrar un paciente con hemoperitoneo, debemos hacer una evaluación cada 30 minutos y de esta forma evaluar si es progresivo o si la hemorragia ha cesado. Para tener una mayor definición de las lesiones, debemos hacer una tomografía axial computarizada. Los pacientes hemodinámicamente estables son los que son candidatos a este tipo de estudio, debido a que requiere más tiempo. En dado caso de que el paciente no se pueda mantener quieto, este estudio no es recomendable, debido a que el paciente debe estar inmóvil por lo menos 5 minutos. Entonces, debemos de analizar pros y contras de esto. Otro tipo de diagnóstico es el lavado peritoneal diagnóstico. Esto da positivo cuando hay sangre. Tenemos más de ya. El lavado peritoneal diagnóstico. Este es de utilidad para saber si tenemos algún tipo de hemorragia interna, pero sin embargo es algo invasivo. En caso de contar con radiografías o tomografías, no se recomienda. Si el paciente tiene obesidad, cirrosis hepática o alguna coagulopatía o algún tipo de cirugía abdominal previa, no se recomienda este tipo de estudio diagnóstico. En caso de que no haya aspiración de más de 10 mililitros de sangre, se hace un lavado con 1 litro de solución cristaloide isotónica. Si hay algún tipo de alteración hemodinámica, la aspiración de sangre o contenido intestinal es indicación de la paratomía. ¿Cómo sabemos cuando este tipo de prueba nos dio positiva? Cuando tenemos más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, o cuando tenemos más de 500 leucocitos por milímetro cúbico. De igual manera, si con el material aspirado tenemos una tensión positiva a gram para bacterias, también se indica que dio positivo y es indicativo de sepsis. El tratamiento quirúrgico se le conoce como LAPE.
que es la paratomía exploratoria. En todos los heridos, o en la mayoría de los heridos por arma de fuego, se recomienda una de la paratomía exploratoria. Esto para evaluar si hay otro tipo de lesiones o hemorragias que no se logran ver en los estudios. De igual manera, esto sirve para el control hemostático. Y debido al daño en el peritoneo, se recomienda la mayoría de pacientes politraumatizados con heridas abiertas. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una laparotomía exploratoria, la cual es un procedimiento altamente invasivo? Que tenga un lavado peritoneal diagnóstico positivo, que esté hipotenso y de un FAST positivo, que tenga evisceración, que sea herido por arma de fuego, que tenga aire retroperitoneal o ruptura diafragmática, o que tenga alguna ruptura del tubo digestivo. Esto se debe sumar un lavado conciso para evitar la formación de el progreso de un estado séptico. Cuando vemos esto, también debemos pensar en las fracturas de pelvis. Hay varios tipos de mecanismos para una fractura de pelvis. Pueden ser por compresión anteroposterior, compresión lateral o un sellamiento vertical, es decir, cuando la presión viene tanto por la parte superior y la inferior. En este caso, en la imagen izquierda podemos ver una compresión lateral, la cual vamos a ver que puede llegar a causar este tipo de fracturas. Cuando es una anteroposterior podemos ver que las síntesis del pubis y la región sacra son las más afectadas. Cuando es un sellamiento podemos ver que literalmente media pelvis es la que puede verse luxada o fracturada. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de heridas? Debemos de priorizar la inmovilización. En caso de que haya hemorragia, la mayoría de las veces se logra controlar cuando se estabiliza el anillo pélvico. Sin embargo, cuando no, se debe realizar una embolización angiográfica, pero esto se debe hacer por un médico con gran experiencia, debido a que es un procedimiento invasivo.